Bienvenidos a Angularidades, donde estaremos conversando sobre temas alrededor del framework de desarrollo Angular para crear aplicaciones web. A finales de noviembre estuve pensando cómo podría responder a la pregunta de cómo evolucionaría el framework de Angular durante el año 2026. Lo primero que le viene a uno a la cabeza es chequear el roadmap que está disponible en la documentación oficial y comenzar a extrapolar un poco los próximos pasos que podría dar el equipo detrás del desarrollo del framework. Pero resulta muchísimo más entretenido y a la vez enriquecedor también discutir las preguntas con personas expertas en este campo. No expertos en la predicción de acontecimientos, sino en el de la arquitectura y desarrollo de aplicaciones web basadas en Angular. Así que agradezco muchísimo a todos ustedes que aceptaron casi de inmediato la invitación para participar en este panel y me alegra cantidad que estén acá con nosotros en este último episodio del año 2025, vaticinando lo que va a ocurrir el año que viene. Yo puedo decir que vamos a tener menos CV que React. Bueno, es que eso es difícil, ¿verdad? Ese es el pronóstico de pana. Eso no es algo muy difícil. Listo, muchas gracias. Se acabó. Vámonos. Roll the credits. Ya, se acabó. Y para Tenés quienes que no estén cerrar el escuchando el estadio. episodio a través de YouTube o teniendo la capacidad de video, voy a hacer rápido un recuento de quienes están acá para que puedan inmediatamente reconocer las voces. La primera persona que escuchamos fue Andrés Villanueva, alias El Pana, que se está conectando desde Buenos Aires, Argentina. El Pana es originalmente de Venezuela. Después estuvo Eduardo Roth hablando, que se está conectando desde Monterrey, México, y es otro de los Google Developer Experts en la categoría de Angular. Hola, hola. ¿Cómo están? También tenemos a Nico White, GD en Angular, en Web Technologies, que vive en Cochabamba, pero está de regreso por estos días festivos a su natal Bogotá. Eres de Bogotá, ¿verdad? Sí, soy Rolo, como se dice aquí, ahora soy de Bogotá, pero sea que estoy acá. Hasta si quieren invitarme a un café al que esté aquí en Bogotá, estoy abierto. Y bastante cerca está Daniel Herrera, GD en Angular y también en Flutter, que está conectándose desde Medellín, Colombia. Y bastante cerca geográficamente está Ricardo Chavarría, que es uno de los líderes de Angular hispano, desde Honduras, San Pedro Sula, ¿verdad? Sí, saludos a todos. Un placer para mí estar por acá desde Honduras, saludándoles. Y bastante cerca de mí, que estoy actualmente localizado en Miami, soy originalmente de La Habana, Cuba, tenemos a Rafael Mestre, también GDE en la categoría de Angular. Así que Rafa, muchísimas gracias por haber aceptado también la invitación a este episodio. Es súper bueno tenerte por acá. Gracias a ti por la invitación. Sí, somos casi hermanos del Caribe. Y entonces, lo que tenemos para hoy, de hecho, como parte de la preparación del episodio, les envié un número de como 15 posibles tópicos a los cuales conversar, pero más que una conversación que gire en torno a esos tópicos, sería pronósticos para lo que viene en el año 2026, que realmente ustedes tengan en mente que puedan suceder, no suceder, en dependencia de cuán aceptado puede ser esta conversación, que si la vemos en diciembre del año 2026 va a ser posiblemente bueno para tener una idea de dónde fue que aceptamos y de dónde no tanto. Entonces, con relación a las temáticas que están bien claras y definidas en el roadmap para el año 2026, 2027, tal vez un poco más allá, tenemos todo esto que gira alrededor de no declarar el selector del componente en el decorador del componente cuando uno redacta una aplicación en Angular. Con esto de selectorless, que es como se llama el concepto en inglés, ¿alguien tiene alguna pista? Creo que ahí va a ser un poco de inferencia, por así decirlo, en el sentido de que ya no vamos a tener selectores, obviamente,
y tú puedes crear un componente y simplemente en el HTML poder llamarlo quizás por el nombre del archivo o la clase, no el nombre del archivo específicamente, sino la clase al que pertenece ese componente y ya no serán necesarios los selectores. Creo que por ahí se podría empezar. ¿Cuánto tiempo hemos esperado por que eso suceda? Porque al menos la impresión que yo tenía el año pasado, diciembre de 2024, era que en algún punto de este año íbamos a ver algunos destellos de lo que vendría siendo Selectorless, pero el equipo ha estado extremadamente, yo no diría que ocupado, sino inmerso dentro de la estabilización de Angular Signals y de las cosas que han venido nuevas con Angular 21. Y que parece un cambio chiquito, ¿no? Pero sí va a tener su impacto. Y han ido pasando cambios pequeños que, ¿verdad? Todo va construyendo el camino de todo lo que hace falta para poder llegar a ese punto. No creo que sea tampoco tan sencillo como decir, vamos a eliminar los selectores y comienza a funcionar por el otro lado, sino que Zoneless tiene que ver, la compilación local de los archivos tiene que ver, lo de eliminar los imports directos tiene que ver. O sea que tienen que ir pasando toda esa serie de pasos pequeñitos para que en algún momento podamos decir, ok, ahora vamos a hablar de quitar los selectores. Total, parte de ese cambio que menciona Rafa es que pues ya no tenemos los módulos, entonces hace que sea más fácil como ir a lograr este punto. Entonces, yo creo que sí empezamos a recibir noticias del Selectorless, pero yo creo que el equipo va a poner más prioridad en otras cosas ahorita, como AI. Literalmente le han metido mano de cosas de documentación y casos y cómo conectarse con Google Cloud y sus modelos y demás. Entonces, creo que sí va a llegar, pero no va a llegar tan pronto como queremos, creo yo. Yo voy a hacer la predicción de Angular 23, quizás Angular 24. Estamos ahora pasando por una etapa crucial que es la prueba o la salida de modo experimental de Angular, de los Signal Forms, que son pieza fundamental del framework, ¿sí? Van a invertir muchísimo tiempo, ya el equipo está invirtiendo mucho tiempo, y si bien Selectorless es una feature que ha sido muy solicitada, creo que no es prioridad ahora. Por favor, que conste en acta que estoy diciendo Angular 23, quizás Angular 24. Sí, para mí, así como dice el pana, para mí se va a ir hasta el 2027 porque pues es más prioridad mantener, porque ahorita que Signal Forms está en Experimental Phase, para mayo del 2026 probablemente lo manden a Developer Preview y en noviembre del 2026 lo van a hacer stable y ahí ya va a quedar. Bien pudiera ser porque Selectorless, si lo hacen como opcional, o sea, si lo dejan, a tipo como era al principio standalone, que el flag era true o false, si hacen que el Selectorless sea como opcional, yo creo que pudiera integrarse en una minor version, quizá, de que, bueno, ya te estamos dando la opción de que si no lo pones, entonces simplemente hace una inferencia del nombre de tu clase, pero si no, si quieren hacer que se quite completamente, va a ser hasta el 2027. Y así como dice el pana, Signal Forms de lleno en el 2026. De acuerdo. De acuerdo totalmente. Y más todavía porque el equipo de desarrollo de Angular tiene que de alguna manera acabar de aterrizar todo lo que gira en torno al grafo de señales, al signal graph. Y una de las piezas que quedaban pendientes era la de Reactive Forms, con lo de Template Driven Form también, pero específicamente lo que queda core del framework de Angular, que aún depende de una u otra forma de RxJS, que ahí tenemos a partes del router, que posiblemente, bueno, que es una de las previsiones que tengo, que posiblemente empiece a aterrizar también como fase experimental y lograr sacar tanto router como algunos de los otros mecanismos internos que normalmente nosotros no vemos en la superficie de desarrollo, pero sí van a permitir desacoplar totalmente RxJS. No quiere decir impedir de que tú lo uses en tu proyecto, pero sí poder declarar una aplicación de Angular sin ese paquete listado en las dependencias de la aplicación, lo que va a lograr que el final
Es decir, el tamaño final del bundle sea mucho más pequeño, unos cuantos kilobytes, pero cuando se trata de optimización de rendimiento web, cada kilobyte importa realmente. Fundamentalmente a la hora de postprocesado, de la representación y de la construcción de ese árbol de representación del lado de la memoria del navegador. Mientras menos cantidad de JavaScript tenga que procesar el navegador, mucho más rápido va a ser el resultado de lo que va a obtener el usuario final. Sí, ahí hay que notar que por eso creo que comparto un poco de que el selector les va a llegar después, porque hacer que todos acojamos, compartamos y adoptemos Signal 4 no es un cambio fácil. Y no sé ustedes qué opinan, no sé si Angular nos tiene acostumbrados de buena manera a que la mayoría de cosas las podemos adoptar con una migration y realmente funciona muy bien, pero Signal 4 me parece súper gigante para que lo puedan resolver con una migración. Me sorprendería que nos den una migration que diga, ¿sabes qué? Te migro todos tu Reactive Form, tu Template Driven Form a Signal Forms. Eso me sorprendería un montón. Capaz con AI se puede, capaz, y ellos están integrando mucho Gemini Cloud y demás, pero no sé si llegue a existir o vaya a existir ese tipo de migración. Si lo hacen, creo que sería un gran win. Yo creo que ya casi que realidad, están en modo experimental. Muy probablemente con el Signal Forms empecemos a ver de pronto aplicaciones del MSP de Angular para ayudar a migrar, porque tiene que entender muy bien el contexto del proyecto para no romper lo que ya hay. Entonces no es tan fácil la migración como por ejemplo con el template que era el ngif a la ROA-IF y que fue un command y ya la migración. Muy probablemente para todo el tema de Signal Forms sí tengan que utilizar un poquito lo de IA. Pero sí, de acuerdo con todo lo que han dicho ustedes, yo creo que hay muchas features nuevas, esas hay que estabilizarlas. Más adelante hablaremos también del HTTP Resource, todos estos temas que se están estabilizando. Yo creo que es darle foco a eso durante este año y sí iría más bien en un primer trimestre del 2027 empezar a ver, aunque sea en un preview, el Selector. También apuesto por el 2027. Oye, ¿y cuándo se integra TSX en Angular? Ah, no, ¿verdad? Eso no. No, ese es el otro, el otro Ah, punto es que otro, vamos a sí. hacer. Es el otro que no. Pero eso estuvo en discusión, o sea, hubo una parte como de si cambiábamos la forma de rendering, hasta, bueno, sí hubo unos ajustes en el name convention de cómo se nombraban y ahí también hubo como un drama, no tanto, pero ¿ustedes cambiarían su forma, o sea, cambiarían tener ya se puede de por sí como declarar el template inside, ¿no? Como en un solo archivo, ¿no? Tener el CSS y así estilo React, básicamente. ¿O todavía lo manejan separado por archivos? Pues creo que más que como React, más al estilo de Vue. Y de hecho, Brandon Roberts con el trabajo en Analog.js creó los single file components. Creo que era punto .analog, no me acuerdo exactamente la extensión. Y él hizo eso de que fuera con el script, bueno, el HTML directo y lo que estuviera en la etiqueta style eran los estilos de ese componente y la etiqueta script era lo que se integraba como la parte del código, la clase. La verdad, yo ya tengo mucho tiempo utilizando todo en la etiqueta del decorador de component, template y style lo hago inline, pero yo creo que no es como que prioridad ahorita para el equipo de Angular meter algo oficial que sea single file component. Lo que yo sí he visto, creo, y me corrigen, creo que si van al menos de forma experimental y con Nitro, ver si bueno, para soportar muchas más features del server-side rendering, pero soportar el routing por folders versus declararlo como pues en un archivo. A mí me gusta más en archivo, me parece que se confunde un poco la parte de routing. Sin embargo, ya se está volviendo como un estándar en Nest, en Nux también se hace by folder, ¿no? Y uno en Astro también, ¿no? Y uno coloca como cierto naming el archivo para ver qué parámetros son, etcétera. Creo que con Nitro estaban haciendo experimentos para hacer este tipo de soporte. Analog sí ya lo soporta by default. Sin embargo, ¿ustedes les gusta, o sea, les gustaría que se llegara al futuro?
by folder, que sea opcional o que se mantenga como ahorita, que es un archivo donde tenemos todo el routing? A mí me gusta por archivos, sobre todo cuando estoy trabajando con microfrontends, porque lo que hago es como asignarle un path al microfront y ahí nacen los hijitos. Imagínate manejar eso con folders, pero para microfrontends. Eso se vuelve, pues ahí lo veo un poquito denso y tocaría tener un archivo entre ese folder que haga referencia. Claro, es que el anidamiento se vuelve un Ajá. poco complicado incluso cuando tienes que garantizar más complejidades del lado del lazy loading, en el enrutamiento. Y ¿sabes qué, Nico? Cuando estabas preguntando acerca de qué tal, a lo mejor una dualidad, de que tú tengas la capacidad de hacerlo de una u otra forma, yo creo que eso va a ir más De acuerdo. como en contra de la capacidad que tengan los equipos de desarrollo que trabajen con aplicaciones basadas en Angular de absorber nuevos desarrolladores, porque van entonces a venir con estilos muy diferentes. Es decir, es como que hacerle el forking de la manera, lo mismo que pasa con la dualidad reactiva, con existiendo signals, con RxJS, hay varios estilos. También lo que pasa ahora mismo con las tres maneras de hacer formularios, en dependencia de la escuela de donde vengas, es decir, de la forma en la que has desarrollado aplicaciones, depende mucho lo rápido que te puedes integrar en un equipo que ya utilice Angular moderno. De acuerdo. Sin embargo, yo creo que la mayoría de los frameworks tienen más de una implementación. Por ejemplo, Next.js tiene enrutado basado en la jerarquía de folders, pero también lo tiene por configuración. Igual Nox en Vue, igual Solid. O sea que Ujú. si pudiera ser una posibilidad soportar los dos. En mi experiencia, para la mayoría de los casos, el que es basado en folders es suficiente para la mayoría de la gente. Y solamente hace falta exponer la configuración para casos más avanzados. Así que yo lo pudiera ver como otro tema de simplificar la experiencia del desarrollador en Angular. Pudiera ser, pero eso no lo veo en roadmap de aquí a 4 o 5 versiones o más, porque eso nadie ha hablado de eso Es verdad. prácticamente. Yo creo que si lo meten va a ser en una minor y va a ser como algo, un provider, va a ser provide router y dentro de la función with directory, así como lo hace Analog, van a hacer una función así y ya cada quien, si tienes una aplicación sencilla, usas ese y si tienes una aplicación que necesites configurar el routing a mayor detalle, pues no lo usas. O sea, dar opciones. Definitivamente en aplicaciones pequeñas es donde más beneficios quizás, ¿no? Como que tienes un blog, así como lo hace Analog, o una aplicación simplemente una website que tiene 4 o 5 rutas, mucho más sencillo. Ya para aplicaciones grandes quizás sí uno siempre necesita más Las escalabilidad. content-driven application. Ujú, exacto. ¿Y alguien tiene algún vaticinio con relación a resources? Que bueno, Daniel estaba mencionando por arriba este tópico, pero ya tenemos ya el HTTP Resource que nos permite de una manera súper sencilla quitarnos muchísimas líneas de código que teníamos con HTTP Client. Está utilizando HTTP Client por debajo de la fachada, pero no sé si en algún punto del año 2026 o incluso 2027 permitirán manipular el resto de los estados de HTTP para poder modificar esos recursos del lado del servidor, para poder parchearlos, eliminarlos y un largo etcétera que se puede lograr con el HTTP client normalmente, o con Axios o con Fetch. ¿Qué piensan de eso? Lo que yo había visto en las mismas discusiones es que, claro, en el HTTP Resource solo sirve para obtener datos, ¿no? O sea, hacer get de datos, como tú mencionabas. No va a llegar dentro del mismo HTTP Resource, sino creo, y pues el nombre tentativo es más como HTTP Mutation, para todo lo que es delete, post, patch, ¿no? Pod, todo lo que es editar, agregar, ¿no? Toda esa otra parte que falta, que por sí TanQuery tiene una gran API para hacer ese tipo de mutaciones, de ver cómo se comporta, entonces, y ellos tienen de por sí ya una implementación con Angular.
Entonces, a mí me parece que el de Resource quedó muy bien hecho. No sé qué les falta ya para que no sea tan experimental. Normalmente siempre le dan como 1 o 2 versiones para ya sacarlo al modo experimental. Yo creería que Y en las... quitarle el to-signal. Ajá, Yo creo ajá. que en el 22 ya no tenga el to-signal, sino que ya venga como signal Sí, ajá. la respuesta. Entonces Ujú. yo creo que ya en las siguientes versiones la podríamos usar. Y por ahí en muy pronto yo creo que vamos a tener del siguiente año, por ahí en el Q1, Q2, creo yo, el HTTP Mutation para las otras operaciones que faltan. Y es algo factible. De hecho, Rainer de NGRX y de Angular Architects creó una extensión dentro de NGRX para lograr ese tipo de mutación que obviamente tiene un paradigma que extiende posiblemente resources mucho más allá de lo que el equipo central de Angular se siente cómodo para poder implementarlo ni siquiera de manera experimental dentro de la propuesta núcleo como tal central del framework. Pero sí, es factible, es algo que ya está por ahí, por el ecosistema de Angular extendido. Así que es algo que posiblemente suceda en el 2026, al menos conversaciones que giren en torno a la mutación de recursos utilizando esta API. ¿Y cómo es que ustedes logran en su computadora, es decir, a nivel local, utilizando pruebas sintéticas, monitorear el grafo de señales, monitorear cómo es que está teniendo forma ese árbol de componentes de una aplicación de Angular y tal vez cosas avanzadas del enrutamiento? ¿Lo hacen utilizando console logs o una extensión que nos ofrece el equipo de Angular que está súper chévere para eso? Ese es mi secreto, Cap. No lo hago. Con debugger, No, ahí directamente. Sí, console log. sí, ya. No, pues con la ¿Existe acaso otra manera? Sí. Console log aquí, ya llegué. Sí. Exactamente. Oye, es que Y las poniendo mejores también herramientas. bueno, voy a dar una pista, poniendo a DevTools de Chrome, no el otro DevTools, a pintar Sí, los cuadros y los segmentos ahí en el layout que son normalmente impactados a la hora de dibujar alguna sección nueva dentro de todo el recorrido ese del rendering. es que el secreto es console log y border 1px solid red. Y ya, con eso ya, Ustedes no se ya tienes memorizan el todo. flujo de datos de su aplicación. Tienen que aprendérselo de memoria. Sencillo. Saber exactamente cuál línea de código fue y que esa línea de En código la apunte una mente, línea en aquí blanco. está. Total, no, pero la verdad, esos DevTools son muy poderosos, ¿cierto? Yo lo que digo es que herramientas como el profiling con Lighthouse es una cosa, pero con el DevTools te da aún más detalles específicos para Angular. Sobre todo, a mí me gusta mucho el DevTools cuando tengo que tomar decisiones, digamos, entre una implementación y otra, entre un paquete y otro, ver cómo se comporta la aplicación dependiendo de cada una de las soluciones y tener como maneras de demostrar, es que mira, esta es más performante que esta, ¿cierto? Versus el Lighthouse que da un poquito menor de información versus el DevTools. Respecto a ese DevTools, creo que Angular en las últimas actualizaciones que le han hecho, le han metido un montón de cosas muy interesantes para hacer profiling del routing, para estar viendo el árbol de elementos como uno lo haría en el spec, pero pues de los Angular components que tú tienes ahí montados. Entonces realmente tienen un montón de cosas que se ha ido implementando y que se dio muy chéveres y que creo que falta más desde nuestra parte, o bueno, desde la mía, entonces, más contenido, porque creo que sí es una de las joyas que han sacado Angular DevTools y yo personalmente no la utilizo tanto como quisiera. Y creo que hay un potencial muy grande que están sacando allí. El trabajo que está haciendo Doug Parker, que es el lead de la parte de tooling en el equipo central de Angular, es fantástico y se nota que han estado trabajando fuertísimo y próximamente en el 2026 continúen incrementando las capacidades que vienen ofreciendo, no solamente en el Angular DevTools, que es esa extensión que se le incorpora como un panel adicional al DevTool de los navegadores basados en Chrome, sino también en el mismo DevTools de Chrome en particular.
cuando uno le habilita la opción de profiler, cuando estás corriendo la aplicación, por supuesto, en modo de desarrollo, eso, no tengas ni siquiera la idea de moverlo hacia staging o producción, porque toda la metadata que gira en torno al debugging se cancela utilizando las optimizaciones para producción. Y lo que sucede es que a mí me ha encantado esa vista, ese track que incorporaron al panel de rendimiento del Chrome DevTools o de los Chromium Browsers DevTools, porque de otra forma, sí, como era antes de Angular 20.2 creo que fue donde la pusieron, pero bueno, ya está a partir de la 21 bastante estabilizado. Era un juego de desencriptación, lo que uno tenía que hacer ahí para entender esos verticales, cómo era que estaban teniendo parte en el framework de Angular y no en otras dependencias que estaban también siendo parte del queue de JavaScript que tenía que compilarse en tiempo de ejecución en el navegador. Y esto ya nos da todas las luces necesarias, incluso con el color coding, con la codificación de colores para entender cuál es el papel que juega el framework a nivel de la capa de framework como tal en todo ese reguero de JavaScript que normalmente hubiera sido muy difícil de entender. De acuerdo. Es interesante también que como el equipo de Angular está en una posición especial, porque son parte de Google, ellos han podido también influenciar los APIs que se implementan en los DevTools de Chrome. O sea, aparte, estamos hablando de la extensión, en parte, ¿verdad? La extensión oficial de DevTools de Angular. Pero en los DevTools de Chrome han habido desarrollos en los últimos años que han sido gracias a la cooperación entre los equipos de Angular y de Wiz. No quiere decir que tienen tratamiento especial, ¿verdad? Estos son APIs que se han creado y cualquier framework ahora los puede utilizar. Pero Angular ha tenido ahí un poquito de presión y un poquito de mano para lograr que eso suceda. Y pues, esos detallitos como poder resaltar cuáles son las partidas relacionadas con el framework y cuáles son genéricas de JavaScript o detalles así, o poder ocultar dependencias que no queremos ver en el debugger. Pues esos son cambios que son bienvenidos y Angular ha tenido un poquito de empuje ahí para lograrlo. Y hablando de convergencia, me dijiste que para el 2036 la convergencia entre Angular y Wiz, porque eso sí es un proyecto de largo plazo. Empezó con la adopción de JS Action, sacarlo de Wiz, después de Angular, extraer lo que tiene que ver con las primitivas reactivas de Signals y así sucesivamente. Es como que una manera de traer lo mejor de cada lado hacia el otro antes de hacer la convergencia total. En algún punto me imagino que estén casi que a la par, pero todavía deben faltar unos cuantos años para eso. Sí, de por sí, yo, de lo que hizo del roadmap, están explorando una cosa muy interesante también que ya tiene Versal con Next, que es hacer streaming de la UI. Eso va muy bien para estas aplicaciones nuevas y dinámicas porque normalmente aligeraría un poco la carga. Eso también lo tiene Quick, si no estoy mal, Quick.js. Y ahorita se volvió un feature muy interesante tanto por performance de interfaz gráfica y ahorita en estos tiempos de AI, hacer streaming de interfaz de UI también se vuelve interesante. Por si no sé si vieron que no sé si hace 1 o 2 semanas Google sacó un protocolo se llama A2UI, es Agent to User Interface, que es un protocolo para transmitir UI de forma agnóstica a cualquier gente, a cualquier render de chat, ¿no? Porque normalmente, por ejemplo, si tú, pues, no sé, chateas con ChatGPT, Anthropic o Gemini, hay algunos widgets o elementos de interfaz gráfica que no son solo texto. Y esto, pues, normalmente se está volviendo más común. Entonces ellos están proponiendo una forma estándar que si ustedes ven el protocolo, ya tiene una implementación nativa ya para Flutter, para Angular y para Lit. Y en el Q1 del siguiente año ya va a estar para React y para Swift. Entonces, si uno utiliza ese patrón o ese protocolo, como que puede enviar streaming response directamente. Y está chévere que dentro de estos proyectos internos de Google, de agentes, también ya incorporen a Angular by default. Entonces eso me parece muy interesante. Por ahí la librería la pueden buscar, pero sí, ya está listo para Angular y parte de eso es hacer streaming de UI.
y Angular en el roadmap que tienen estaban trabajando en incorporarlo de forma nativa. Entonces eso también se va a ver muy bueno para el futuro de Angular. Sí, y hoy en día los dos sitios más grandes del mundo están con Wiz, ¿cierto? Que es google.com y youtube.com. Que la idea de Google es precisamente migrar a Angular para que Angular sea con lo que se dé soporte a estos websites. Imagínate uno decir que Angular sea con lo que se construyó google.com y youtube.com, dónde posiciona la tecnología y cómo posiciona también la inversión de Google a proyectos sobre Angular. O sea, yo creo que eso fue un cambio muy importante. Exacto. Quienes se estén preguntando qué aplicaciones de Google están corriendo sobre Angular, ahí tenemos aproximadamente como 1500, 2000, según tengo entendido, dentro de Así el es. mega monorepositorio que ellos tienen que mantener. Y varias de esas aplicaciones son visibles para nosotros, los usuarios de los productos de ellos. No son solamente aplicaciones internas de administración, etcétera. Tenemos a la UI de Gemini, que está construida con Angular. Está también Google Analytics, Firebase también está construido sobre Angular. Así que hay bastante terreno que ya está cubierto ya por este framework de desarrollo. El AI De Studio también, acuerdo. ¿no? Esta El consola. AI Studio también está ahí. El Firebase Studio también está construido con Angular. Así es. Y pronto iremos google.com y youtube.com. Pues de hecho, dentro de cuando anunciaron lo de la integración, o bueno, el merge entre Wiz y Angular, creo que hicieron un comentario de que Angular Signals lo tomó Wiz para la parte de YouTube. Entonces en YouTube integraron Angular Signals y de ahí se hizo esa convergencia y ese roadmap de poder integrar las mejores cosas de Wiz para Angular y de Angular para Wiz. O sea, están tomando lo mejor de cada uno de esos frameworks para posiblemente llegar al punto en el que sean casi idénticos, al menos desde el punto de vista de los elementos que ellos tienen internamente, antes de efectuar la convergencia, que eso debe ser una arquitectura bastante difícil de lograr, es una migración Esa bien complicada. es robusto. Claro, es una migración muy dura, pero para el equipo de Google no tiene sentido soportar dos frameworks web a la par, ¿cierto? Wiz y Angular. Y se nota que lo que quieren es ir robusteciendo Angular para algún momento. Ojalá dejar el otro, ¿sí o no? De hecho, en el blog oficial allá en el 2024, ellos manejan que Wiz es para aplicaciones que el performance es crítico y Angular es para aplicaciones con alta interactividad. Entonces, lo que están integrando es para que en aplicaciones con performance critical tengan también esa funcionalidad. Una de las cosas que también se integró a Angular del lado de Wiz fue el Event Replay, que es para el server-side rendering, que antes de que se cargue, lo que hace es un JavaScript muy pequeño que hace un log de lo que está haciendo el usuario. O sea, antes de que se cargue completamente la aplicación, que se hidrate, y eso lo replica una vez que se carga el JavaScript, y eso lo tomaron de Wiz. Entonces, así ya evitas que haya una pérdida de clics o de interactividad en lo que tu aplicación termina de renderizarse. Exacto, y ese es el factor clave en el mecanismo de hidratación incremental que ellos han traído en este sistema de representación basado en server-side rendering, que también soporta representación híbrida en dependencia de lo que le dictes al sistema de enrutamiento en caso de que tengas una aplicación que no esté desplegada para que solamente corra, se ejecute del lado del cliente, sino que también dependa del servidor para permitir una mejor optimización del rendimiento. De acuerdo. Muchachos, yo los debo dejar para otro espacio, pero yo iba a dejar una predicción, porque estamos diciendo de predicciones para el otro año. Yo digo que para final del otro año ya tenemos cada uno de nosotros la nueva mascota de Angular en la casa. ¿Qué peluche? Esa predicción me gusta. Tamaño completo. Esa me gusta, esa predicción me gusta. Human Ojalá size que sí. de la mascota. Ojalá. Ojalá que sí, yo digo que eso le va a dar un toque muy chévere a la comunidad. Y uno veía el issue donde la comunidad podía dejar su voto muy activo. No, que gustó el 3, que el 1, y así, pero chévere. Exacto. Muchísimas gracias, Daniel, por unirte. Gracias, No, Daniel. gracias a ustedes.
Gracias por el espacio. Un abrazo grande. Chao. Gracias igual, Daniel. Bueno, chao. No, decía que para el siguiente año, este recap del año, el pronóstico, todos vamos a traer un disfraz de la mascota de Angular. Entonces, Sí, ya para irnos preparando. Yo soy el más pesimista acerca de la predicción de Daniel. por cuestión de resources, es decir, de recursos. Sí, exactamente, por cuestión de recursos y logística más que todo. Sí. No, No porque por otra cosa. vamos a ir al I.O. o lo que sea y no los van a entregar. Ya. No, pero nos pueden mandar el how to build en una impresora 3D y listo ya. Exactamente. Eso ahí estaría está. fantástico. Como parte Mucho de más la fácil. documentación oficial está el kit para todo lo que tiene que ver con branding, con el diseño El de press kit. identidad. El press kit. Sí, un archivo para Blender Exacto. y listo, ya lo imprimes tú. Y podemos utilizar el B-Test para poder asegurar que no estamos introduciendo ningún problema de regresión cuando estemos generando cada uno de los vértices esos tridimensionales. Vitess se vino muy interesante y creo que de por sí con Vitess ellos sacaron ya el soporte, que eso sí ya ni siquiera es predicción, eso ya está al aire, ya está, ni siquiera creo que está experimental, creo que ya está. No, estaba ya Ellos, completamente ya ajá, estable. Exacto. exacto, ellos se esperaron a que Vitess lanzara su versión 4 en la cual había un modo que era el browser test, que era lo que ellos necesitaban literalmente para soportar un poco unas cosas que veníamos con Karma. Entonces, creo que a full se viene Vitess. O sea, es como ven, si ven a la comunidad pasando, porque ahí hay un problema y es que habíamos esperado un montón porque realmente actualizaran el framework de Unity. Entonces, muchos se migraron a otra cosa que no sea Jasmine y Karma hace mucho tiempo. Hace Sí. mucho rato ya, literalmente ya la gente no utilizaba tanto Jasmine o Karma. Entonces, ahorita sale Vitess y la migración nativa que hay es de Jasmine a Vitess, pero no hay de Yes a Vitess, que es lo que muchos ya tenemos en nuestros ecosistemas. Que la van a soportar o nos tenemos que nosotros. Creo que hay un codemon literalmente de Vitess para pasarlo, pero no es el migration de Angular, digamos. Yo creo que ellos no van a hacer nada al respecto. Es simplemente hey, ya lo sacamos, qué lástima que no pudimos, ni un schematic, nada. O sea, hay ciertos cambios en la API, como por ejemplo que Yes, o sea, los distintos cambios que introducieron, y no creo de verdad, va a ser por cuenta propia. No tengo una base científica para hacerlo, pero creo que es No, hoy estás en modo Grinch, básicamente. Sí, hoy estoy con el pesimismo bastante alto. La deuda técnica era tan gigante que definitivamente tiene un radio de expansión las consecuencias de haber tenido Karma y Sí. Jasmine obsoletas tanto durante tiempo. tanta cantidad de tiempo. ¿A poco ustedes no están usando Protractor? No es lo... ¿Cómo que no? No es... Voy de nuevo. Bueno, ¿Acaso hay posiblemente otra vayas a ver manera de un Legacy que lo tengan todavía en las dependencias. Eso me tocó en un cleanup que tuve que hacer hace como 6, 7 meses más o menos. Eliminar todavía dependencias de Protactor que estaban en algunos repositorios que no se tocaban a nivel empresarial desde hacía varios años. Así que posiblemente en un futuro, en el 2026, tenga la oportunidad de ver a Protactor de vez en cuando si tocas algún programa, alguna aplicación que tenga bastante antigüedad. Yo no estoy tan negativo como el pana, que está negado a que todo se haga, pero si bien recuerdo, creo que el equipo de NX fueron los que sacaron el plugin primero para integrar Jest. Entonces, a mí me da un poquito de esperanza que el equipo de NX detrás hagan este schematic o hagan ese plugin para hacer la transición. Y como NX tiene sus propios migration schematics y tiene su propio migration.json en donde ejecutan muchos cambios automatizados cuando haces el NX migrate latest, me da un poquito de esperanza que ellos desarrollen alguna herramienta para hacer la conversión de Jest a P-Test. Pero, pues, quién sabe. Y si no, alguien de la comunidad lo va a hacer. Yo creo. Es la ventaja del open source. Algo bueno de Vitess es que una de las cosas que también venden en su documentación es que son full compatible o sea, son súper compatibles con Jest, ¿no? O sea, la API, si bien hay unos cambios,
sí Son- mantiene mucha de la compatibilidad con Jest. Obviamente hay algunos breaking chains, pero como que dicen, oye, el cambio no es tan rudo, entonces tal vez una herramienta de migración no va a ser tan difícil, sino como dices tú, Eduardo, NX o alguna comunidad nos va a hacer el favor. Igual hay un CodeMon que ya está, ¿no? Que es hecho por el equipo de Vitess. No sé cómo funciona en un proyecto de Angular, pero uno puede correr una migration de Vitess que ellos ofrecen para migrar de Jest a Vitess. Ah, Bueno, mira. y hablando de eso, de que mencionas, Nico, de que hay muy pocos cambios, ahorita me acordé que trabajando en una herramienta dentro de Hero Devs, estábamos utilizando Jest y de repente en un pull request se hizo un merge de Vitest del cambio y de repente cuando yo tenía otro PR ahí pendiente de integrar y ya no funcionaban mis pruebas, prácticamente lo único que hice fue cambiar los imports. En lugar de import de Jest, hice un import de Vitest y tiene las mismas assert, expect, describe, it. No tuve que hacer nada más que cambiar el import y funcionó todo. Y a eso quizás también viene un poco mi negatividad o mi falta de fe, porque, o sea, si bien hay cambios, pueden ser bastante straightforward y no creo que haya la disponibilidad de invertir un equipo para realizar cambios que pueden ser quizás un poco menores, quizás. Estoy modo Grinch, sí, lo acepto, pero Que se lo puedes mandar a un MCP, ¿verdad? Y ya absolutamente sí. Y que lo haga por vos. Un Total. saludo para Rafael Mestre, el máster de AI. La documentación de Analog, hay una guía bastante buena de cómo migrar de Jest a Vitest. Ellos también fueron algo pioneros en esa área porque antes que Angular anunciara el support, ellos lanzaron un plugin para Vitest en Angular. Y según entiendo, tuvo bastante uso antes de que se volviera mainstream, por decirlo así. Pero como han dicho los compañeros, no, de todas maneras no es tan drástica el cambio y la migración no es tan fuerte, no es tan seria. Algo como un CodeNode pueda manejar la mayoría de los cambios o un Find and Replace, algo así más sencillo. De hecho, mientras hablábamos de si sí o si no, Rafa ya hizo un MCP para hacer esta migración, lo va a poner disponible al público. Ya ahí se fue. Van a conseguir los comentarios, van a conseguir el Y si no, tienen que tuitearlo y decirle, oigan, ¿dónde está el me prometiste? Ya Exacto. quedó grabado. Lo van a conseguir. Y Rafa, con relación al 2026, ¿cómo es que crees que Angular continuará adaptándose para facilitar la integración de modelos de Generative AI durante el desarrollo de la aplicación y también en runtime, en tiempo de ejecución, directamente en el cliente? Bueno, ya hay elementos que están en su lugar, como por ejemplo el streaming, ya los distintos tipos de resources lo soportan, que para interfaces guiadas por IA, pues eso es esencial, por lo menos para las interfaces de texto, ¿verdad? Que necesitamos que el input de la inteligencia artificial se visualice al momento, ya eso está 100% listo, 100% integrado. Otras áreas en las que el equipo de Angular está invirtiendo, pues el MCP, que está integrado a la CLI, que es sumamente importante ahora que pues, estamos en esta era, ¿verdad?, de inteligencia artificial, pero no solamente eso, sino que como quieren o queremos que Angular siga evolucionando, hay un poquito de fricción porque a pesar de que se está simplificando todo el ecosistema y todo el framework, pero la literatura existente se va atrasando. De que si sacamos Signal Forms o sacamos Selectorless o sacamos Vitest, tenemos todo este contenido, toda esta información en toda la web que ahora está atrasada. Y la base de conocimiento en los modelos de lenguaje también están obsoletas en función de las Claro. capacidades nuevas que se están incorporando. Y no es un problema intrínseco de Angular, sino también de la plataforma web sobre la cual opera el framework. Exactamente. Pero el lado positivo es que ya mucha gente no hace búsquedas típicas. O sea, no entramos a Google y escribimos cómo usar Reactive Forms, sino que vamos donde ChatGPT, donde Gemini y hacemos estas preguntas y ahí entonces es donde nos beneficiamos de las integraciones como el MCP, el que te va a dar
la información más fresca, lo más nuevo, basado en la última documentación, y entonces no tienes posibilidad, o por lo menos tienes menos posibilidad de que se te sirva información que ya esté fuera de fecha. Exacto. Y uno de los pronósticos, al menos de mi parte con el NCP, es que continúen expandiendo las capacidades de la herramienta de migración que ellos ofrecen ahora mismo de manera experimental. Yo creo que va a ser difícil. A ver, no difícil, pero siempre va a tener su parte negativa de llevarla a modo estable, porque al decir que una herramienta es estable, tienes que tener implícito el hecho de que la herramienta depende de lo certera que sean las respuestas que te dé el modelo subyacente de inteligencia artificial que estés utilizando para ello. Si con ese disclaimer yo creo que sí, que tendría cabida para estabilizarlo durante un momento del año que viene, pero sí, por ahí deben haber muchas más capacidades que se puedan incorporar desde el momento experimental en el que se está viviendo ahora mismo con el NCP, con esa herramienta de migración. Yo quería introducir otra predicción y Va, es Nico. que, bueno, es que Angular ya by default va a correr en cualquier runtime de JavaScript. Eso técnicamente ya lo hace, solo que la developer experience no es como tan chévere, ¿no? Como que uno le toca mover ciertos archivos, ciertas cosas. Para la audiencia que nos escucha, los runtimes básicamente es no solo correr Angular, o sea, Angular corriendo directamente, por ejemplo, en Dino, en Boon, ¿no? Sobre todo ahorita con server-side rendering, que no solo tenemos que ejecutarlo en el runtime de Node, sino que en otros por defecto. Y para eso en el roadmap Angular tiene como soporte a Nitro, y ahí viene una feature bien interesante que Analog ya lo soporta. Como Next ya soporta hacer endpoints, es casi del lado del backend, ¿no? Y estas limitaciones en las cuales tú haces endpoints y casi que puedes construir tu API al ladito de tu frontend. Si vienes a mezclar un poquito las cosas, con Nitro eso ya se vería como una opción dentro de Angular. Y Analog ya lo soporta. No sé cómo ustedes ven eso. ¿Creen que Angular debería meterle esfuerzo a eso? ¿Creen que no? ¿Creen que eso va a llegar el otro año? Yo creo que, o sea, ya están metiendo mucho para el server-side rendering, no sé exactamente para tema de APIs o crear tu REST API o inclusive con GraphQL, pero no vería tan lejano, inclusive siento que podría integrarse el que absorba Angular a Nest.js e integrarlo de manera nativa como una opción para las APIs, pero pues quién sabe, la verdad, o sea, está muy al aire ese tema en este momento. Eso sí Te es una refieres al Next predicción. con ese, o sea, el Next No, no es de Nest, Exacto. Nest. Exacto. Sí, con ese, Con Nest.js. ese. Ujú. Y también ahorita que mencionabas lo de que corre en Bon, en Dino y así, creo que también vi que ya hace poco podías correr aplicaciones de Angular sobre Cloudflare Edge Functions. Entonces ya ni siquiera tiene que ser o sea, ya puedes hacer algo tan pequeño o unitario que puede ejecutarse bajo demanda en el momento que lo necesites. Ahí mismo en el Edge. Sí. Yo he hecho varios experimentos y sí, lo bueno es que Angular ya le da soporte, ellos tienen el Application Engine, entonces uno lo mueve, como que le saca la capa de Express y corre muy bonito, muy rápido. Y bueno, y hablando de ejecutar UIs, con esto de protocolo Agent to UI que lanzó Google recientemente, tenemos un tópico con el cual me encantaría cerrar el panel, que viene siendo de los componentes headless de Angular Area. Se lanzaron 7, 8 inicialmente como parte de la fase experimental y la promesa es que hayan muchos más que se vayan añadiendo a esa colección durante el año 2026. ¿Tienen alguna sospecha de cuáles serían los próximos? Yo votaría por Day Picker, por el Calendar, el Time Picker, pero tal vez a lo mejor ustedes tengan algo que quisieran. Como desarrollador, yo creo que una de las
de los más anhelados son todos los componentes que tengan manejo de fecha. Que el equipo de Angular diga, ok chicos, nosotros hacemos esto por ustedes, así que úsenlo. Creo que el Date Picker sería quizás uno para mí entre los más votados. Me atrevería a votar por mis compañeros, porque de verdad que es una funcionalidad que ayuda mucho y que no Y que, está... Y que y que le quizás no es... metan Temporal API también. Exactamente. Ya de bueno, una vez que quede debería Temporal ya. API. Sí, ya que está disponible, absolutamente. Pero sí, definitivamente el Date Picker es uno de los más queridos. Hablando de eso, ¿sabes que con esto, con el Angular Area y todo este empuje, ya por fin podamos ver como que nuevas UIs, nuevos componentes que salen, ya empiezan a soportar más Angular? Porque al final, como que ciertas librerías de componentes, de UI, de icons, siempre veo como tenemos soporte para, no sé, pues para React, Vue y hasta Solid, y hasta Svelte, yo veo, pero Dilo, chat CDN, dilo, sí. sin miedo. Sin miedo a Por la ahí- funa. Entonces, como, ¿por qué? ¿Y por qué ahí no está Angular? Entonces, ni siquiera están usados, ni siquiera es Svelte o Solid, ¿no? Entonces, no sé si con este nuevo empuje de estos Angular Area, ya algunos, obviamente eso no está dentro de nuestro control, es decir, los creadores de estas librerías, hasta Tailwind creo que tiene components y no lo soporta para Angular, Ujú. pero sí para Vue y para React. ¿Creen que ya llegue para pues el soporte como de manera primitiva con estos nuevos componentes Area? Yo entiendo que va a llegar y, ¿verdad? Esa es parte de la meta de que se esté implementando esto primitivo. Pero lo veo un poquito lejos porque si yo voy a implementar un sistema de diseño, pues yo quiero que el sistema de diseño esté ya completo. Entonces, si ahora mismo no solamente hay 7, 8, 10 y son 25 elementos que se necesitan al final, pues yo no voy a empezar a escribir mi librería encima de esa implementación parcial, sino que ChatCDN nos va a llegar, pero cuando esté el área completo, y entonces uno pueda decir, pues mira, estos son los 50 elementos que se ofrecen en un sistema de diseño. O sea que es un buen paso adelante, pero creo que falta. Ahí yo creo, en conjunto con Rafa, bueno, actualmente hay una librería que se hizo nativa para Angular, que es Spartan.js, que salió en colaboración, o bueno, creo que con mucho apoyo del equipo de Analog.js también. Y siento que esta Angular Aria va a ayudar a darle un poco más de, bueno, no que le falte, pero si no va a dar un empuje y de robustecer a Spartan.js para poder tener más completa esta utilidad o más respaldo de los componentes de Angular y va a abrir la puerta o va a dar pie a que se generen nuevas librerías. No dudo que alguien al rato va a integrar Daisy UI o va a hacer algo tipo Daisy UI con Angular Aria. Yo creo que el secreto también de esto, para que tenga mayor adopción y más empuje por parte de la comunidad, es abrir la arquitectura y decir, este es el norte, vamos a hacer las cosas así, así, y estamos recibiendo pull request. Yo creo que ese va a ser como un ingrediente que le va a dar un sabor distinto, porque no es lo mismo esperar a que el equipo haga, a que el equipo abra las puertas y diga, esta es la visión, queremos discutir, queremos hacer algo con ustedes, para ustedes y que ustedes lo usen. Y ahí todo va a ser muy distinto. Obviamente, nuestra manera de pensar de la comunidad quizás no puede ir o no va de la mano con los lineamientos de Google o los lineamientos internos que necesita Google, más que todo para estas librerías en un framework tan importante como es Angular para Google. Así que ahí es quizás donde está el punto de convergencia, buscar esas uniones y decir, por aquí queremos ir, o simplemente esperen a que salgan más cosas. Yo creo que vamos a tener mucho más componentes este 2026, pero quizás no completos. Esa es mi predicción. O sea, no completo todo el set. Quizás. Ahora pasó Ricardo modo Grinch. No, pero que creo que le van a poner muchísimo esfuerzo a toda la parte que tiene que ver con el Signal Fronts y eso, ¿no? Para dejarlo totalmente estable y luego ya pasar a otras cosas que igual son importantes, pero dentro de las cosas más importantes son las menos importantes, por así decirlo. Exacto, por lo menos por lo que he entendido de lo que hemos hablado hoy,
Lo inminente es la estabilización, el desacoplamiento de todo lo que tiene que ver con RxJS y la estabilización de signals. ¿Sí? Meter routers, ¿sí? Todo ese mecanismo de enrutamiento basado también con signals, estabilizar signal forms. A mediano plazo, casi que el resto de lo que hemos mencionado. Y una de las cosas también que vienen a la par con lo inmediato vendría siendo la continuidad de todo el trabajo este que han hecho con AI y con el MCP para no perder la tendencia hacia donde está yendo toda la industria y todas las personas que desarrollamos aplicaciones hoy en día en la modernidad. Y después para allá, para finales de año, sería la continuidad de todos los demás factores que hemos mencionado, con continuar dándole soporte a toda la ramificación de características que han salido en el Angular este moderno desde la versión 17 y venir a converger finalmente para tener Angular funcionando en Google Search y en YouTube en un futuro. Ojalá que en algún punto antes del año 2030 o al menos en algún inicio de esa próxima década. Iba a tirar una predicción un poco arriesgada, pero me la quiero reservar porque de verdad que puede disparar los límites de hate. En este. Suéltala, sin Sin miedo, miedo. sin miedo, pana, sin miedo. Es el espacio. Así que voy a intentar alivianarlo un poco y no voy a decir algo muy descabellado, simplemente que lastimosamente en este 2026 no vamos a ver muchas más features más allá de la estabilización de signals. Lastimosamente para el crecimiento, gracias o muy, muy bien para la adopción del framework, porque bien sabíamos que RxJS le daba una curva y quizás Signal es un poco más tranquila y eso va a motivar a la adopción del framework. La próxima predicción va en la versión de pago de esta, en el Patreon de este mismo podcast que vamos a estar publicando. Pues sí, pana. Para mí, el valor más grande que tenemos todos como comunidad, y bueno, y ustedes también como puente entre el equipo de Angular y el resto de la comunidad de desarrollo, es continuar interactuando directamente con cada una de las oportunidades de dar retroalimentación al framework, participar en los comentarios de los pull requests, enviar pull requests también, no perderse un solo RFC, los requests for comments, que lo mismo publica Alex, Ricaba, que Jeremy, que cualquiera de las personas que están involucradas ahí en el núcleo central de desarrollo del framework, al menos leerlo, comprender de qué va ese cambio y dar la opinión de cómo ese cambio te puede afectar tanto a ti, a tus proyectos, como al resto de la comunidad tentativamente. Eso para mí es uno de los grandes valores que tiene abrir el código fuente y abrir la serie de propuestas en lo que está trabajando el framework a la comunidad. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por haber participado acá en esta conversación. Que tengan una excelente jornada de fin de año y nos vemos en el año 2026. Con más Signal Farms. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos. Chao. Nos vemos. Muchas gracias. Un Gracias, gustazo Ale. estar aquí. Chao, chao. Y suscríbanse a Angularidades, que no se les pase. Gracias por escuchar este podcast y espero que te sean útiles los temas abordados durante el episodio. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para no perderte ninguno de los futuros tópicos relacionados con frontend, interfaces gráficas, arquitectura de software y desarrollo web a través de Angular.